noches, señora, señor, bienvenidos a nuestro programa de hoy. Aquí estamos en Ya Van a Ver hasta las 22 para llevarle a usted el testimonio de algunas personas que forman parte de los hechos de nuestros días, de las cosas que por allí vemos en los diarios, escuchamos en la radio o en la televisión, para abordarlos un poco más en profundidad que por ahí el tratamiento que tienen en algunos medios de comunicación. Por lo menos ese es el intento. Hay medios obviamente que abordan nuestras temáticas realmente muy bien y muy seriamente, muy en profundidad, y nosotros también estamos en ese camino. Hemos invitado a la noche de hoy a nuestro programa, a un amigo de la casa, una persona que ya nos ha acompañado en otras oportunidades aquí en Ya Van a Ver, años anteriores. Cabe decir y vale resaltar una cosa, un error, un pecado, algo que realmente hacemos prácticamente todos los que estamos en los medios de comunicación y que no es algo muy bueno, que es convocar justamente a veteranos de la Guerra de Malvinas, a excombatientes de la Guerra de Malvinas, cuando las fechas del calendario así nos lo dicen, ¿no? Siempre, obviamente, nos acordamos de ellos, pero yo creo que tenemos que hacer un mea culpa en eso, ¿no? En que de alguna u otra forma los convocamos cuando el 2 de abril, el 14 de junio, nos hacen acordar que hubo ese acontecimiento, que existió esa guerra, que están nuestros héroes para enseñarnos cosas, para hablarnos de cosas valiosas de nuestra Argentina, de nuestra patria, de nuestro país. Y los convocamos a nuestros programas de televisión o los ponemos en las páginas de los diarios. Lamentablemente todos vivimos en la vorágine y en el vértigo de que una noticia y la otra noticia aparece y hay que tratarla y hay que abordarla y hay que luchar contra aquello y hay que contestar aquello y hay que invitar a tal persona porque tal persona tiene que explicar tal cosa. Y muchas veces, digamos, no contamos con el tiempo suficiente para abordar estos temas e invitar tranquilamente a un veterano, qué sé yo, en diciembre, en el mes de octubre, en septiembre, en agosto, ¿no? Nos invitamos en abril o en junio, momentos claves en 1982 de la Guerra de Malvinas. Pero bueno, hecho este pedido de disculpas, de alguna manera explicando la situación y que los medios de comunicación muchas veces estamos inmersos en toda esta vorágine que nos impide por allí atender a cosas fuera del calendario. Vamos a presentar a Ricardo Javier Guzmán. Él es excombatiente de la Guerra de Malvinas. Afortunadamente, alguna vez me dijo, y ahora me lo volví a resaltar, por esas cosas de Dios, el destino o quién sabe qué, no entró directamente en combate con los ingleses, pero estuvo en Malvinas, sirvió o prestó sus servicios en un barco proveedor de combustible, en una embarcación proveedora de combustibles, y con él vamos a conversar. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas muy gracias. Buenas noches, Daniel. Bueno, agradecido ya también por esta invitación, ¿no? Recién hacías referencia de normalmente que a los veteranos de guerra se nos invitan normalmente para esta fecha. Yo siempre, o nosotros siempre, es cuando vamos a la escuela o a cualquier medio o a cualquier institución que esté formada ahí, siempre decimos nosotros, desde el 1 de enero al 31 de diciembre, nosotros, por lo menos como asociación y toda asociación de veteranos, estamos dispuestos a movilizar, vamos a donde nos llamen, donde nos inviten, vamos a conversar. No tenemos, digamos, como lo único que digamos fuera, digamos, es la decisión, se tuvo bien o mal la decisión de ir a recuperar Malvinas. O sea, nosotros no entramos en eso. ¿Por qué? Porque como veteranos de guerra, nosotros no declaramos la guerra, no planificamos la guerra, no hicimos nada para que a nosotros nos tocó vivirla, ¿no es cierto? Y esa experiencia de vida que tuvimos en esos momentos es lo que nosotros relatamos. Sí, vos sabés que yo aclaraba esto, Ricardo, porque sinceramente cuando te llamé hace unos días para convocarte al programa de hoy, me daba un poco de pudor, de cierta vergüenza, ¿no? Decir, pucha, agarro el teléfono
ya casi en el 2 de abril, para invitar a los veteranos a mi programa y hablar un poco y refrescar la memoria de que ese hecho ocurrió, de que nuestros héroes existen, están allí, tenemos que hablar con ellos, tenemos que agradecerles lo que hicieron. Pero en definitiva me da un poco de vergüenza decir solamente tengo espacio en mi programa en abril o en junio. Pero muchas veces ocurre que por allí los hechos de la realidad son tantos y son tan pocas las horas que tenemos para hablarle a la gente de ellos, no, está claro. que por ahí no nos quedan otros no, momentos. pues eso está claro, o sea, es tanta la vorágine que hay que... No solamente estas cosas de Malvinas se pasa por alto, hay muchas otras cosas que le incumben a la sociedad que muchas veces no están en el tapete. Exactamente. No se ponen en la discusión. Bueno, pero lo que queremos es mantener vivo este recuerdo, ¿no? Este recuerdo para nosotros es muy importante y es formador de nuestra argentinidad, ¿no? Malvinas yo creo que es un hecho muy importante dentro de la constitución del ser argentino. Y eso te quería preguntar a vos, Ricardo, porque quería que me cuentes qué es hoy Malvinas desde tu punto de vista. No, primero y principal, yo desde mi punto de vista de veterano, me llevó tiempo aceptarme a mí como veterano de guerra. Porque es como yo te he manifestado recién, yo estuve en un buque petrolero que abastecía, digamos como normalmente dicen los chicos en broma en la escuela, dicen, ustedes eran la estación de servicio ambulante. Claro, vos prestabas servicio en una embarcación que abastecía de combustible a otras embarcaciones. A otras embarcaciones que son las que hacían la tarea más específica de lo que fuera así un escenario de una guerra. Ahora, permíteme ahí una preguntita, Ricardo, sobre esto. Eso significa que ustedes transportaban una gran cantidad de combustible. Exactamente, sí. Lo cual significaba que si eran atacados y algún, misil o algo pegaba en el blanco, directamente no quedaba casi nada. Claro, ¿no? Porque... yo recuerdo... hay dos circunstancias que yo viví que no se me olvidan nunca. La primera fue escuchar la transición de la transmisión de la radio de Malvinas, del inglés al español. La traducción de la radio. El cambio. Perdón. O sea, cuando ya las tropas argentinas ingresaron, recuperaron Malvinas, entonces fueron a hacerse cargo de la radio civil que había ahí. Sí. Una emisora, digamos, que transmitía. ¿Y vos escuchaste el cambio? Y sí, tuve la casualidad que en el puesto de combate yo estaba, el comandante ordenó a uno de los concretos que estaba ahí, le dice, ubícame la radio de Malvinas. Y estaban transmitiendo en inglés, todo eso, no entendía, por supuesto de inglés no entendía nada, y escuchamos así como murmullos o voces de fondo, ¿no es cierto?, y la transmisión en español. Qué impresionante. Esa es una de las cosas que soy uno de los pocos privilegiados que pudo escuchar eso, ¿no es cierto? Y decime, ¿quién se hacía cargo de la transmisión? ¿Era personal militar también? Sí, en ese momento sí, después creo que llevaron los civiles. Ajá. O sea, hay esa información... Fue gente del Correo, también había gente de Vialidad Nacional, o sea, había muchas entidades civiles ahí que nosotros como que no tenemos acceso a esa información, o sea, tampoco fue una difusión, ¿no es cierto? Por ejemplo, a mí me gustaría que las autoridades del Correo, Vialidad, ahora que está todo más como extendido, permisivo, que también, ¿no es cierto?, den a conocer esas cosas, que no solamente hubo militares, tanto con cripto como también hubo civiles en esa también gesta. Hubo civiles. Claro, por ahí tenemos el recuerdo, por ejemplo, de Nicolás Casanseu, que fue el periodista que cubrió... como ellos en la función de como el corresponsal de guerra, digamos. Exactamente. ¿No es cierto? Pero en las otras tareas, el correo, todo eso había personal civil. O sea, personal que era del correo. ¿Y eran Ricardo, voluntarios o personas no sé, eso es lo que no sabemos nosotros, porque nunca nos hemos cruzado con esas personas. A ver, pero volvemos a la pregunta inicial, ¿no? Estoy yendo sobre el tema. Claro, pero está muy bien, y además es muy interesante esto que me contás acerca de la radio, por ejemplo, o del personal civil que existía, que prestaba servicios allá en Malvinas, ¿no? Pero, ¿qué es hoy Malvinas? Vos, desde tu punto de vista, obviamente vos tenés una percepción de lo que es Malvinas, yo me imagino que desde hace muchos años. Pero para el pueblo argentino común, el hombre de la calle, la mujer de la calle o de su casa, ¿qué es hoy Malvinas? Porque durante mucho tiempo esta fea palabra desmalvinización
sino que fue una cosa real, digamos. Hizo estragos, ¿no? Estragos, en el recuerdo de esa gesta. Claro, y esa desmalvinización tuvo consecuencias mucho más directas en los soldados conscriptos, ¿no es cierto? Porque ellos vinieron, al tiempo los dieron de baja y listo. Personal militar, aunque sea de carrera, dentro de todo tuvo su contención dentro de la fuerza, digamos, ¿no es cierto? Sí. Si es que hubo alguna manifestación. Claro, vos decís... Pero el resto, por ejemplo, pero hubo personal de cuadro, ¿no es cierto?, máximo de los cuadros bajos, ya sea tanto oficiales como suboficiales, ¿no? Sí. Que llegaron de Malvinas, al año o 2 años se fueron. Y pasaron las mismas circunstancias, ¿no es cierto?, que vivieron los soldados conscriptos, claro, que fueron licenciados después en Malvinas. Es muy interesante, o sea, eso que contás, claro. Esa es una situación grande que pasó, que hablando de la desmalvinización. Malvinas para mí es algo nuestro, es algo que pertenece a nosotros, a nuestro territorio. Hay hechos fundados, tanto geográfica, geopolíticamente, que dicen que es así. Una de las cosas que hay cuando Argentina declara independencia, cuando Argentina crea la gobernación de Malvinas, mandando Luis Bernet, ninguna otra nación hace reclamo de posesión de jurisdicción sobre Malvinas. O sea, no hay, digamos, en su momento en que Argentina toma posición, ¿no es cierto?, ya como parte, digamos, de Buenos Aires, ¿no? Porque había antes gobernadores españoles, sí, ¿no es cierto?, traducción había antes. Tal es así que los españoles reclamaron a Francia e Inglaterra cuando fueron a posesionarse ahí, ¿no es cierto?, y se retiraron, tanto los franceses como los británicos de Malvinas, ¿no es cierto?, reconociéndole a España la soberanía. Entonces, es el convencimiento que yo tengo. Y eso yo no lo aprendí, digamos, en el instituto militar donde yo formé, porque yo ahí me formaba en lo que iba a ser mi especialidad, claro, ¿no es cierto? Pero ¿con qué conocimiento fuimos? Yo diría prácticamente todo lo que tuvimos en Malvinas y el convencimiento que eso era nuestro, con lo que aprendimos en la escuela primaria. Ricardo, con lo que nos enseñaron claro, maestros. Vos fuiste, a ver, a lo mejor te acordás o a lo mejor no. Vos a Malvinas fuiste, por ejemplo, conociendo esa famosa marcha que se cantaba por Malvinas. No. ¿No la conocías? No, y eso ya tenía sus años, ¿no? Claro, ya porque además yo me acuerdo que en la mañana del 2 de abril no dejaba de sonar en la radio. Claro, lo que pasa es que nosotros ya he pensado, digo, algunos, ¿no? Qué raro que salió tan rápido esta marcha, digamos, ¿no? Pero resulta que esa fue, creo que del año 40 más o menos esa marcha. No sé de qué año es. Sí. Creo que para festejar el centenario, digamos... Pero vos no la conocías. No la conocía. No la conocía. Es más, pensaste qué rápido que hicieron una marcha. Claro, sí, pero ojo, nosotros a posteriori le escuchamos esa marcha, no en el momento, porque en el momento no escuchamos nada. No, claro. Estamos fuera de toda noticia nosotros. No, es más, se enteraron cuando iban navegando. Claro, en alta mar. Nosotros... ¿Vos estuviste en el 2 de abril en el Teatro de Operaciones o sí, partiste nosotros después? Salimos con toda la flota que salió el 27, 28 de marzo. 27, 28 de marzo. Claro, cada uno salió en una distribución especial. Y yo me encontraba, cuando estuvimos en alerta roja, por eso yo siempre tuve esa pregunta, ¿por qué atacaron al crucero? Que el crucero no representaba peligro para la flota inglesa. Digamos que este es Malvinas, ¿no es cierto? Acá está el este, acá está el continente nuestro. El crucero estaba acá y como no se produjo el ataque de la marina nuestra, de la flota de mar, que lo íbamos a hacer por la zona norte, la flota inglesa todavía venía por el este, haciendo como cabecera el portaaviones con su escuadrilla de aviones A4, que iban a atacar a la flota, ¿no es cierto? Entonces había como 2 o 3 grupos ahí, el portaaviones... ¿El portaaviones de Inglaterra? No, nuestro. El nuestro el 25 de mayo. Sí. Con su escuadrilla de 8 aviones creo que tenía disponible, ¿no es cierto? No se pudo atacar porque el viento, las condiciones climáticas no dieron. Esa zona es constantemente viento y temporal. Claro. Esa vuelta es lo que nosotros llamamos mar de aceite. Todo planchado. Un día primaveral de sol hermoso, planchado. Hermoso para hacer un picnic, pero no para que vuelen los aviones. En una guerra. Entonces, ahí perdimos el factor sorpresa por eso. ¿Por qué? Porque iba a ser un operativo de pinzas. Ah, ese día que ustedes se estaban acercando a las islas, claro. era un día, me decís, hermoso. Sí, fue un día hermoso, que no permitió despegar a los aviones del portaaviones. ¿Por qué? Porque para poder despegar necesita, aparte de la velocidad que le da el buque, un determinado viento en contra. Para que pueda despegar con todo el peso que tenía de combustible y de bombas, ¿no? Sí.
Y Pero, bueno, pero igualmente, digamos, no las pudo. islas se tomaron prácticamente sin resistencia. No, las islas sí, ellos lo tomaron sin resistencia nada más nosotros. Sí. Nosotros, esa fecha que ya sabíamos que la flota estaba, íbamos a atacar la flota para que no llegue entera la flota, si es que llegábamos al... Iban a atacar Y directamente íbamos a atacar la flota. Íbamos a atacar nosotros la flota, para evitar que llegue, por lo menos que llegue entera. ¿No es cierto? Causar el ¿Me mayor estás daño hablando posible. del día 2 de abril? No, a posteriores. A posteriores, está bien. Está bien. En mayo, calculamos fines de abril, cuando Sí. lo unen al crucero, ahí cuando lo unen al crucero, Claro. ¿no es cierto? No pudimos atacar ese día, entonces ahí también nosotros tuvimos una alerta roja, todo eso, y eso es lo que yo siempre pregunté, nosotros éramos el peligro para la flota, el mayor peligro nosotros lo representábamos. Si vos Y tendrías los que... ingleses, los submarinos, no nos atacaron a nosotros, atacaron el crucero que estaba regresando, acá abajo en el sur, que estaba totalmente lejos. ¿Y de qué se Porque lo trató operativo eso es- para vos? Bueno, son estrategias, no sé. Desmoralización del enemigo. Sí, porque después también se dice que Pérez de Cuellar tenía un plan como para que no se llegue al conflicto, ¿no es cierto? Y Pérez de Cuellar era el de la OEA, ¿no? sí, de el las secretario Naciones- general no sé, de la OEA, sí, si sí, no me sí. equivoco. Ajá. Estaba regresando el crucero con sus escoltas a la zona saliendo, ya estaba fuera de la zona de exclusión, todo eso, y es hundido igual. Entonces, por eso mucha gente dice que es un crimen de guerra, es algo que Gran Bretaña quiso voltear ese tratado, sí o sí, no puede ser, dice que no le llegó el mensaje. Claro. Los más informados son los que están. Por eso digo, Malvinas para mí es algo, es un pedazo nuestro, es como si usted tuviera algo en su casa que es suyo. Nadie tiene el derecho de venir a llevárselo si usted no lo usa. Pero, a ver, y en la consideración popular, porque yo me imagino que ustedes pasaron por muchas etapas, ¿no? En cuanto a la consideración popular de la guerra de Malvinas. Yo creo que, a ver, no sé si me equivoco, pero actualmente me parece a mí que hay, o que se le ha dado una nueva significación al, Sí. al hecho Malvinas. Sí, no, eso sí. Es decir, se lo ha puesto, digamos, en un contexto de importancia superior al que tuvo quizá durante toda la década del 80, sobre todo el 90. Absolutamente. Lo que pasa es que es como que dice la Mirta Legrand, ¿no? El público se renueva, parece. Entonces parece que por atrás vienen nuevas generaciones. Que para ellos Malvinas es como si fuera la batalla de Salta. O sea, nosotros somos contemporáneos a la guerra. Pero para los chicos que vienen ahora, Malvinas es algo que está allá. ¿No es Claro. cierto? Entonces, por eso ellos el interés. Vos cuando llegaste del... Entonces, nosotros notamos ahora un poco más de interés que hace tiempo atrás. Claro, claro, eso es lo O sea, que te iba a decir. respecto a la sociedad, nosotros en la asociación tenemos un lema. Ayer fue por Malvinas, hoy por Somos Salta. O sea, nosotros hacemos una especie de acción social en agradecimiento a cómo se comportó la sociedad argentina para con nosotros en 1982. Sí. Tengo una pregunta porque vos sabés que este programa tiene un importante contenido en temáticas que tienen que ver con la defensa de la vida, desde la concepción, digamos, contra la ideología de género y demás. Hay un video que se ha conocido de algunos veteranos diciendo básicamente que como en su momento habían defendido las dos islas, ahora defendían las dos vidas. ¿Cómo es el porcentaje de veteranos que comparten este sentimiento? ¿Tenés alguna idea aproximada? No, la verdad que no. Lo que sí sé que en toda asociación hay lo único que no se cuestiona es la gesta de Malvinas. Después cada uno puede tener su opinión personal, su Sobre afinidad, determinados temas. Sobre determinados temas, lo que sí siempre se cuida de no mezclar con Malvinas. Ya sea la política o cualquier otra. ¿Y vos cómo Yo, ves? Ajá. mi opinión personal, yo también soy parte de las dos vidas. Vos tenés un sentimiento personal, a favor de las dos vidas. Sí. Personal. A pesar de todos los inconvenientes que pueda haber con determinadas circunstancias que suceden. Sí. ¿Por qué? Porque, sigo diciendo, esta es mi convicción personal, porque cuando uno ve lo que sucede alrededor del mundo, en los lugares donde está permitido, digamos, porque lo que se permite, está permitido, yo creo que hay una ley, si no me equivoco, que está establecida, que en determinados casos está permitido el aborto. No está penalizado, no está No está penalizado. punible. Bueno, pero lo que pasa es que ahora quieren una libertad.
Claro. ¿No es cierto? Y sí es cierto lo que yo digo, que una criatura de 13 años puede decidir si quiere o no tener, me parece. Bueno, ahora ya de lo que no está permitido con, Bueno, pero por con los eso digo. fallos y con los protocolos y demás, se nos Por ha eso armado. digo, o sea, eso es una opinión muy Claro. personal. No, esto no tiene nada que ver, digamos, Exactamente, la Asociación de Veteranos de Guerra. Ricardo, Somos, digamos, en ese sentido, cada integrante tiene su opinión, sí. pero lo que nosotros digamos es Malvinas. ¿Cuándo podemos hacer? Vamos a hacer una mesa, un programa, si te parece, dentro de un mes, posiblemente, y me comprometo, acá informo a la producción, para que vos con 2 compañeros más, con 2 excombatientes, te llegues al programa y hablemos más extendidamente sobre estas cosas. La predisposición nuestra es esa. Yo creo que es fundamental que tengamos los argentinos esto, no solamente en la memoria, sino también en el corazón. Lo que pasa es que nosotros, ahora como veteranos de guerra, que estamos máximo encargados a transmitir valores. No hablamos de cómo murieron nuestros muertos, sino de por qué murieron. Sí. Hablamos de que el amor es posible en la guerra. ¿Amor Sí. a qué? De que en la guerra nosotros no tuvimos odio. Fuimos a pelear, ¿no es cierto? Pero no teníamos odio. No teníamos odio con el que estaba al frente. ¿Pero por qué? Porque amábamos lo que estábamos atrás. Eso es lo que intentamos transmitir nosotros ahora. Los muchachos que murieron por algo. Fueron convencidos por amor a la patria, fueron a ofrendar su vida sin pedir nada. ¿Cuántos muertos argentinos hubo? Alrededor de... en combate. 637 en total, más o menos. Y unas 500 muertes a posterior No hay una estadística, digamos, que uno pueda considerar, pero se calcula que alrededor de eso hay. Ahora yo te digo, Daniel, que el año pasado creo que murieron más o menos alrededor de 130 veteranos de guerra. Y ya llevamos casi un poco más de 15 en lo que va del año. ¿Por motivos relacionados con...? Distintos motivos. Pero son personas de 56, 57 años. Lo que me querés decir, lo que nos querés decir es que las secuelas por allí son muy importantes. Muy importantes. Tanto psicológicas como físicas. Como física. A veces yo, honestamente, yo notaba que psicológicamente me parece que no, pero a mí el cuerpo me la cobró, como quien dice. O sea, uno cree a veces que no tiene nada, pero sí tiene algo. Uno a los dibujitos que hacen los psicólogos, los psiquiatras, a eso uno no le puede mentir. Ricardo, Y siempre dan algo. Es muy raro, y máximo aquel que sí estuvo sometido al estrés del combate. En mayo vamos a volver a hablar. Mayo también es un mes clave para la cuestión Malvinas, ¿no? Sí, mayo para nosotros, los de la Marina, es fundamental porque el 2 de mayo es el hundimiento del Exactamente, claro. No sé. Ricardo, te pido disculpas porque siempre el tiempo me no queda alcanza. lamentablemente limitado. Pero en quiero... cualquier momento también hago, digamos, extensivo, digamos, a cualquier institución, a cualquier escuela que nos llame, nos convoque en cualquier época del año. Perfecto. ¿Algún Facebook, algún teléfono en particular para llamar o no? Sí, el teléfono. Bueno, ya lo vamos Después a... está el de la Asociación de Veteranos de Guerra en la Florida 1199. Asociación de Veteranos de Guerra, Florida 1199. Sí, perfecto. Casa 3. O sea, es de donde está la biblioteca de Villa San Antonio, la plazoleta, sí, al frente. Ahí no hay muy bien, ahí pueden dirigirse. Ricardo, no, un gustazo. Muchas gracias, Daniel, por todo, muchísimas gracias y a mantener vivo el recuerdo de Malvinas. Tenemos héroes entre nosotros, los tenemos que conocer, tenemos que aprovechar para hablar con ellos porque realmente tienen muchísimas cosas para enseñarnos. Muchísimas gracias, Ricardo, por esto. Es un emprendedor, es un emprendedor, pero con dice veterano de guerra, ¿no? Pero no importa, es válido. No soy veterano de guerra, aunque en algunas guerras me enrolo, pero no son tan duras como las de Ricardo. Es como un reconocimiento, digamos, tu tarea de siempre estar convocando a veteranos para que podamos expresarnos en esto. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a usted, señora, señor. Nos encontramos el miércoles que viene aquí en Ya Van a Ver. Muchas gracias.